Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Bueno, hay ocasiones en que solamente uno necesita pronunciar un nombre para que la mente haga una enorme traducción sobre lo que ese nombre contiene. Recuerdo una gran frase de nuestros viejos: cuida el nombre. Cada vez que yo pronuncio el nombre de esta persona, me llegan tres palabras que son tres virtudes: impecabilidad, inteligencia y sobre todo una enorme capacidad reflexiva, que es algo que nutre a nuestra sociedad. Estoy hablando del gran maestro Federico Reyes Heroles, que nos hace el honor de estar con nosotros el día de hoy. Maestro, ¿cómo está? Bueno, Raúl, mil gracias por tu invitación, mano. No, maestro, es lo único que se merece. Y yo quisiera ir al grano para aprovechar estos 15 minutos que tenemos. No hay nada más auténtico, más genuino que encontrarse con una intimidad ajena. Tu último libro, Registro, es meterse en los recovecos del alma, no solamente de Federico Reyes Heroles, sino de una gran cantidad de personas que pueden ser compañeros generacionales o pueden ser seres humanos que solamente tengan deleite por la palabra. Este proceso de registro es algo que yo sentí. Federico Reyes Heroles lleva muchos años creciendo hacia adentro, la gran virtud de un pueblo y la gran virtud de un ser humano. Estamos viendo el rumbo interno de una mirada completamente diferente. ¡Qué gran cosa tu libro, maestro! Pues fíjate, Raúl, que es un libro que se fue escribiendo sin un plan maestro, sin una idea preconcebida de lo que debía ser. Yo comencé a levantar notas, yo te diría notas de vida, de momentos que me parecían significativos, pero que necesitaban regresar a ellos para de verdad entenderlos, porque los habíamos vivido una vez, dos veces, pero no habíamos hecho el registro puntual de en qué radicaba el gozo o en qué radicaba el dolor o la inquietud o la molestia. Y entonces Claro. empecé a escribir hace años este libro, y cuando se inició la pandemia yo ya estaba terminando el libro. De hecho, con la pandemia escribí cuando más uno o dos apartados, y les encontré un sentido y lo mandé a la editorial, y la editorial me dijeron: este libro se debe de publicar en papel. Estaban publicando en ese momento, hace un año exactamente, mucho en digital, pero no, muy poco en papel. Y me dijeron: se debe de publicar porque es un libro de reflexión que se lo puede uno llevar de verdad a la cama en la noche y gozar ciertas cuestiones y reflexionar sobre otras, y es algo que uno va a querer atesorar porque le da a uno pistas, no más, simplemente mi registro con la invitación a que el lector piense en el suyo. ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo inquieta? ¿Qué lo molesta? Entonces, yo te diría que es eso, el tratar de decir, bueno, el sosiego es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que estar conscientes de que se pierde muy fácilmente. ¿Qué es? Entonces, esa Ese fue es la es un intención. artículo perecedero, maestro. Pues sí, en algún sentido. Por ejemplo, mira, cuando observa uno, cuando uno pasó como padre la crianza y observaba a mi mujer amamantar, pues me preocupaba que todo funcionara bien, que hubiera la tranquilidad deseable, que lo que fuera. Pero cuando observa uno por segunda vez en la vida, este, a una persona amamantar que es tu hija, y entonces dices: qué cosa tan especial es ese momento de intimidad en donde se requieren eh, tranquilidad, por Claro. supuesto, disposición, etcétera. Y son momentos a los cuales les huimos a veces, ¿no? ¿Cómo me voy a meter yo? ¿Cómo voy a eh, pensar en levantar alguna nota sobre eso o sobre las caricias? Yo sí me declaro dependiente de las caricias, ¿no? Sin caricias, el día es un naufragio, ¿no? Y lo que acabas de decir me lleva directamente a una palabra y a un capítulo que considero, a mí me conmovió mucho, Federico, que se llama veneración. Yo siempre he dicho que hay que venerar ciertas cosas y quiero plantearte algo que es una idea a partir de lo que tú me estás diciendo. Hablas de un lugar desértico que fue creciendo y hablas de 4 árboles, 4 cedros
que esos cedros tenían una gran fortaleza. Empiezas a entrar en una narrativa absolutamente melancólica sobre el peso de los árboles. Hablas de cómo tú agarrabas un caballo para caminar y volteabas a ver a los cedros porque tenías miedo de perderte, el miedo del rumbo. Es una narrativa melancólica hasta que, maestro, de repente aparecen 3 líneas después de un punto y aparte que a mí me conmovieron de sobremanera. Mi padre murió. Se le fue la vida en 19 días. La oscuridad nos inundó. De una narrativa melancólica haces un punto y aparte y empieza la literatura de una manera formidable, maestro. Y ahí te das cuenta de que esos cedros es la figura paterna, es la sombra que te cobijó, es el gran bosque que de repente decía el poeta Walt Whitman: ya nos metimos en este bosque tú y yo, ahora nuestra obligación es tallar. Esa veneración, la figura del padre es maravillosa, es un ejercicio de memoria espléndido, maestro. Fíjate que yo siento que, por ejemplo, en el caso de México, con frecuencia no se siente, no hay suficiente amor por los árboles, por lo que ellos significan, por lo que significa la trascendencia en el tiempo, estar colocados en tal o cual lugar. Claro. Yo siento veneración, que es una palabra que se usa poco, pero que me parece bellísima, porque ante alguien tiene uno que bajar la cabeza. Si uno deja de poder bajar la cabeza y decir mi admiración, mi veneración, es que ya la soberbia te está carcomiendo la entraña. Claro. Sí, Y yo siento veneración por algunos testigos que están alrededor de nuestras vidas y que pasa un invierno y viene una sequía y vienen incendios y siguen ahí, Raúl, siguen presentes y te traen grandes recuerdos del transcurso del tiempo, porque uno es el que al final de cuentas lo más probable se vaya, antes que un fresno centenario de Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Y esto me remite a una anécdota que le ocurrió a mi padre siendo estudiante en Buenos Aires con un maestro, Frondizi, y él contaba que iban caminando él con su maestro platicando de teoría del Estado y preguntándole si el Estado soviético, no sé cuánto, y que de pronto Frondizi, que fue un hombre muy brillante, le dijo: mire, Reyes, ahí hay un ombú. El ombú es un árbol muy común en Buenos Aires. Que Reyes Heroles volteó la mirada y dijo: ah, sí, y volvió a la revolución soviética y no sé cuánto. Entonces de pronto Frondizi le dijo: Reyes, usted es demasiado joven para apreciar un árbol. Y entonces, fue un regaño que décadas después él se acordaba y se quedaba viendo a los árboles tratando de decir, pues sí, ¿verdad? Los conceptos van y vienen, pero van y estos vienen, maestro. Fíjate, están ahí. Federico, tú tienes el árbol, el manejo de la sombra, el sentido de la familia, el hecho de poder hacer ejercicios de memoria que tal vez embellece los recuerdos y no sabemos realmente qué sucedió o qué no sucedió porque estamos viendo el ejercicio de tu memoria, que es verdaderamente espléndido. Es como los libros antiguos, los copiaban a mano y el que copiaba el libro pues le aumentaba cosas o se equivocaba y entonces iban saliendo un libro nuevo cada momento, ¿sí? Pero déjame irme hacia una palabra que es un capítulo que es fundamental y que creo que es ahorita una idea importantísima en nuestro país. La palabra quietud, ¿sí? Ahí hablas del silencio, el valor del silencio que puede hablar, que puede decir Emerson. Me acuerdo que George Steiner decía: la música es silencio interrumpido, Sí. y yo siempre he venerado los silencios en las puestas en escena y los silencios que hay en los textos. La palabra quietud, eso es formidable, porque creo que eso es lo que le está faltando en este momento a nuestra sociedad, Federico, la quietud espléndida de un alma serena, maestro. Pues mira, Raúl, lo que pasa es que muchas personas ya incluso perdieron la noción de lo que es la quietud. Hay una hiperactividad que pretende sustituir la profundidad de la reflexión. Y uno no puede vivir tranquilo si no reflexiona y si no acomoda las piezas de la vida. Y para acomodar esas piezas en la vida se necesita silencio, se necesita soledad, puede ser absoluta o puede ser parcial, pero momentos de soledad en donde te enfrentes a ti mismo y eso te procura una quietud que te permite, quizá, siento yo,
ver con mayor claridad ciertas cuestiones que te están ocurriendo en la vida. Si caes atrapado en esta dinámica de que hacer mucho es hacer cosas mejores, ya nos llevó el demonio. ¿Por qué? Porque mucho del trabajo que la sociedad actual requiere es reflexión. No en vano, cuando entra uno a las librerías, o entraba, fíjate qué tristeza lo que estoy diciendo, a las librerías se encuentra uno largos estantes de libros de autoayuda, y yo no soy frecuente a los libros de autoayuda, pero me parece que lo que muestran es la necesidad de filosofía para el ciudadano común, que fue como nació la filosofía. O sea, haciéndote preguntas sobre ti mismo. Exactamente. Y eso requiere quietud. Es decir, ¿qué me está faltando? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué gozo tanto aquello? Y cuando lo pones en una balanza y dices, es que yo puedo fomentar la quietud, la puedo reconstruir, la puedo buscar, porque por ahí anda, pero necesita primero ser un concepto, y un concepto que tú aprecies y digas, la voy a buscar, y la quiero encontrar y la voy a encontrar. Y yo sí. La quietud es un proceso de soledad escogida. La única soledad soportable es la soledad escogida. Desafortunadamente, las personas confunden soledad con aislamiento. El aislamiento es la soledad desgarrada. En el libro de registro queda perfectamente en cada capítulo la maravillosa soledad que se ha cultivado para poder tener la distancia prudente del respeto con los otros, que eso es verdaderamente el prodigio de la soledad, ¿no? Fíjate que hubo un libro previo a que me marcó, incluso pensé escribir otro en la misma línea, que se llamó Alterados, y lo publiqué hace, no sé, unos 15 años, en donde yo decía, algo que no me gusta de la sociedad a la que nos estamos encaminando es que vivimos permanentemente alterados. Debe de haber, como en una buena ópera, como en una buena novela, puede haber momentos de ansiedad incluso, puede haber momentos de alteración, pero eso solo cobra sentido cuando te puedes remitir a la quietud, y desde la quietud admirar la bella área de alteración que tuviste a cierta hora del día, ¿no? Maestro, la palabra quietud y la palabra reflexión son, al fin de cuentas, muy parecidas a dos palabras que creo que no podemos perder en esta época. La palabra compasión, la pasión compartida, sentir lo que el otro siente, y la palabra respeto, que es admirar la fortaleza y entender la debilidad de otro, y que eso no nos afecte. O sea, tu libro está lleno de palabras, palabras y palabras, el gran prodigio del sonido de las palabras, ¿sí? Desafortunadamente el tiempo nos come. ¿Algo quisieras decir brevemente para poder cerrar esta plática que tenemos tú y yo, maestro? Decirle al lector, es un libro que lo único que hace es abrir un rumbo de reflexión que a mí en lo particular me sirvió mucho. Los escritores con frecuencia nos disfrazamos en los personajes de nuestras novelas y no decimos que estamos atrás, pero en decidí no hacerlo y decidí ponerle nombre y apellido a las personas que carecen de caricias, a las que siento que viven alterados. Y eso es todo, simplemente darnos el tiempo para tratar de romper con ese círculo vicioso de alteración que nos tiene envueltos. De verdad, mi gracias. Déjame terminar con una idea. Decían por ahí los alemanes que en el bosque se plantean, el ser humano sigue los senderos de la necesidad, no los senderos que hacen los ingenieros. Y dicen los alemanes, del bosque salen los libros, los signos de las palabras. Y en tu caso, cuando hablas de bosque, recuerdo frases que inclusive creo que son de Heidegger, que cuando Heidegger decía, se abre un libro y se lee un libro y está ardiendo un bosque, el bosque de la inteligencia. Maestro, muchísimas gracias por hacernos sentir todas estas cosas y espero que en tu vida haya mucha serenidad y siempre siga esa enorme impecabilidad. Un placer, maestro, y mi respeto. Gracias a ti, Raúl, y te mando un abrazo, aunque sea por esta forma. Ya nos lo daremos en vivo. Hasta la próxima, maestro. Y nos veremos el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.